¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos estado platicando con ustedes sobre el caso de Televisa y Aristegui Noticias a raíz de esta serie de información que ha presentado esta última titulada Televisa Leaks. La reacción por parte de uno de los señalados, Javier Tejado Donde, quien es el director, vamos a llamarlo así, o subdirector de información por parte de Televisa y vinculado directamente con un grupo llamado El Palomar, que se estaría dedicando a desarrollar pues una guerra sucia, en pocas palabras, desde las propias instalaciones de la televisora. Voy a hablar más a fondo de este tema, de la fabricación de mentiras, de todo lo que está pasando con estos grupos, pues sí, de generación, de grupos sucios, por decirlo de alguna manera, con mi querido Monero Hernández, Pepe Hernández. Monero, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues muy bien, aquí disfrutando de todo el chisme. Se puso bueno esta semana, ¿no? Entre las Televisa Leaks y Cedillo, no nos Sí, podemos aburrir. yo sigo preguntándome, de verdad, uno, ¿por qué habla Cedillo y a quién le habla Cedillo y con qué cara habla Cedillo? Oye, sinceramente, ¿no? Pues se hablan entre ellos mismos y le habla a los lectores del Reforma y a los que ven. eh, Ay, se me olvidó, Latinos. Se me olvidó el nombre de Latinos. Pues se leen entre ellos, así llevan sexenio y cachito, simplemente consumiéndose entre ellos, consumiéndose en las dos acepciones de la palabra. Liter- Literalmente, oye. Oye, Sí, y en ese marco, fíjate, incluso se va hasta ligando, porque tú lo sabes, Cedillo fue un presidente al que Televisa trató muy bien durante una época, lo convirtió en el paladín de la democracia. Solamente había que escuchar a sus analistas, a Denise Dresser, a Jorge Castañeda, a Héctor Aguilar Camín, a Héctor de Mauleón, quienes después de las elecciones del 2000, bueno, López Dóriga, hablaban de Cedillo como el gran padre de la democracia en México, como el hombre que había permitido la democracia en nuestro país. Y ahora nos damos cuenta también, pues que Televisa, bueno, no nos damos cuenta ahora, pero que Televisa está inmersa en toda esta fabricación de mentiras que han tenido un tono muy particular en cómo se ha estructurado durante muchos años este país, sobre todo en esa época neoliberal. sí, aunque en esa misma época que mencionas, los que sí estaban furiosos con Cedillo eran los priistas. Hasta exigieron su expulsión del partido por haberle, por haber, por haber aceptado el triunfo de Vicente Fox. Porque aunque no fue, yo creo que fue un triunfo pactado entre las élites para darle un barniz de democracia al país y, y para asegurar la continuación del modelo neoliberal. Yo creo que a pesar de eso, pues sí fue un triunfo real, pues, ¿no? O sea, sí ganó Fox realmente la elección, pero claro, pues yo creo que tenían perfectamente armado la maquinaria del fraude electoral, pero no la echaron a andar porque convenía mejor respetar el triunfo de Fox y entregarle la presidencia al PAN. Al fin que ya era el PRI desde entonces, desde mucho antes, entonces, pues bueno, pero sí el PRI estaba muy, muy enojado. Pero bueno, mencionas lo de Televisa. Fíjate que esto que sucedió esta semana con esta revelación, que no investigación periodística, porque bueno, ya queda claro que fue ni siquiera filtración, pues fue una entrega abierta, pues, de información. Eh, yo creo que básicamente son dos cosas que a mí me llaman la atención así de entrada. Uno es, bueno, es de alguna manera descubrir el hilo negro, porque era algo que todos sabíamos, que, o sea, no es noticia que Televisa inventen, ¿no? Información, cree campañas sucias para golpear enemigos políticos o económicos. Es algo que si no lo sabíamos con pruebas, pues teníamos la percepción absoluta de que eso sucedía. Claro, lo importante ahora es que ya están esas pruebas. Ahora ya no es algo que podamos presumir, sino es algo que está absolutamente demostrado, porque yo lo que he visto hasta el día de hoy, pues sí son pruebas contundentes. Eso por un lado. Y por otro,
lo que pensé cuando estaba viendo este material que presenta Carmen Aristegui es cuántos grupos de interés en medios y en otros espacios se manejan de la misma manera. Porque las cosas que se ven en esta operación Palomar son cosas que vemos también en ese mismo modus operandi, lo vemos en otros lugares con otros intereses de un lado y del otro. Y eso sí, sí me parece que lo que nos enseña es una descomposición absoluta ya del manejo del poder político, económico y de todos estos grupos de interés. Sí, que eso es lo que se vuelve más preocupante, ¿no? O sea, cuántas de estas noticias, sobre todo ya en el entorno que estamos viviendo, campañas que no perdonan, campañas que con la facilidad te pueden reventar el prestigio o posicionar temas a favor de intereses que van mucho más allá de lo que vemos en una primera instancia. Sí, porque lo que vemos acá, claro, es este grupo supuestamente secreto dentro de Televisa armando todas estas campañas, pero no dándole salida en los canales de Televisa, ¿no? Ayer pensaba, estaría bien que hicieran algo, pero de TV Azteca, pero los de TV Azteca son tan burdos que hacen lo mismo, pero eso sí lo hacen hacia la vista de todos en sus canales, ¿no? Ahí ves claramente la manufactura de la mentira, de la manipulación, así abiertamente en sus señales. Acá lo de Televisa se hacía dentro de Televisa con este grupo, pero se le daba salida en otros espacios, sí, con bots, con cuentas falsas, con una serie de elementos para crear tendencias, para crear percepciones. Y entonces yo veo, por ejemplo, eh, yo personalmente, pues sí he sufrido de una bola de ataques desde hace varios años, sobre todo en redes sociales, principalmente en Twitter. Me han inventado, bueno, que yo soy narcomonero, que soy drogadicto, que soy me acusan de pederasta, de acoso sexual, o sea, de todas las tonterías que te puedas imaginar. Y, y sí veo así como cuentas muy específicas que sacan eso, ¿no? O esto que nos han estado acusando desde un programa en Chamoco TV, en donde entrevistamos a Hugo López Gatell, todavía en épocas del Obrador, en donde hablamos de cómo utilizaban un problema real y tan fuerte como es la falta de medicamentos para niños con cáncer, cómo la derecha la utilizaba para hacer campaña. Y entonces, claro, a partir de ahí empezaron a acusarnos, tanto al doctor Hugo López Gatell como al Fisgón, al Rapé y a mí, de que nosotros acusábamos primero que acusábamos a los padres de los niños con cáncer de golpistas. Después pasaron con que acusábamos a los niños con cáncer de golpistas. Y luego acabaron con que nos habíamos burlado de los niños con cáncer. O sea, ya es toda una tergiversación y yo ubico perfectamente qué cuentas, por ejemplo, en redes, pues dan eco a estas cosas, ¿no? Entonces, viendo los Televisa Leaks, digo, bueno, no es que yo me dé mucha importancia, pero pues campañitas, aunque sean pequeñas, pero como esa, pues yo no dudo que también salgan de grupos hechos específicamente para eso, para golpear, para hacer campañas de desprestigio y pues, para satisfacer ahí una serie de intereses de quién sabe qué gente, ¿no? Oye, y yéndonos a la empresa como tal, Televisa es un peligro para México, querido Pepe, después de toda la historia que hemos visto. Ahorita sale esto del Palomar, pero te pones a pensar el montaje de Loret de Mola de la mano de este Genaro García Luna, te pones a recordar cómo manejaban la información del fraude del 2006, cómo ahora que salió Cedillo otra vez a la palestra manejaban todo lo que era Aguas Blancas cuando corrieron a Ricardo Rocha por andar sacando esos reportajes. Y te empiezas a topar con que Televisa, como bien lo decías, tiene toda su vida actuando de esa forma en contra de una población con con la cereza en el pastel de un spot que criminaliza la migración. Así es. Eh, sí, yo creo que, no sé si Televisa sea un peligro para México, pero sí ha sido un lastre muy, muy fuerte eh, que ha obstaculizado
la democratización del país, la libertad de expresión, la libertad de información y una serie de cosas que son fundamentales en una sociedad democrática. Televisa sí ha sido un lastre para todo ello. Televisa nace dentro del poder. De hecho, la primera transmisión que hace Televisa es de un acto partidista, un acto del PRI. Durante muchos años, el mismo dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, declaró que hizo dos declaraciones muy famosas, ¿no? Esta de Televisa es un soldado del presidente y la otra de que Televisa hacía televisión para jodidos. Eh, y después se, se, se mezclaron de tal manera el poder mediático y económico de Televisa con el poder político que llegaron al 2012 a crear un presidente eh, hecho exclusivamente para llegar pues a la presidencia y ejercer el poder y tener ellos pues toda el campo abierto para todo lo que pudieran, quisieran hacer y todos los negocios que pudieran hacer. Pero eso ha sido Televisa siempre, ¿no? Tú ahorita mencionabas algunos casos específicos. Yo recuerdo en el 88, en la campaña del 88, como eh, el único candidato que existía en las pantallas pues era Carlos Salinas de Gortari. Y si se mencionaba a los otros candidatos, era para hacerles campañas sucias en contra. Yo recuerdo perfectamente, a pesar de que fue hace muchos años y yo era un bebé, pero recuerdo perfectamente cómo Jacobo Zabludowski en su programa estelar de noticias, que era 24 horas, presentó a unos hijos de Lázaro Cárdenas, a unos hijos no reconocidos de Lázaro Cárdenas, y los presentó en su programa para golpear y desprestigiar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato del Frente Democrático Nacional. Entonces, eso y las cosas que tú has mencionado y muchísimas más, ¿no? O sea, Televisa nunca ha sido una empresa preocupada por la información, por la democratización del país. Todo lo que ha hecho siempre es defender sus propios intereses. El Consejo de Administración de Televisa ha estado compuesto históricamente por las familias más ricas de este país. Eh, y hemos visto cosas como el lavado de cara después del fraude del 88, como los intelectuales orgánicos también se han sentido muy a gusto ahí. Enrique Krause haciendo muchísimos programas para Televisa, todos estos personajes diciendo en el fraude, si bien Salinas de Gortari eh, tal vez no había tenido legitimidad en las urnas, pero que había que dejar que obtuviera esa legitimidad en el ejercicio del poder. Y siempre han estado a favor de estos intereses. Un gran caso fue los videoescándalos y todo este papelón que hizo Broso, poniendo su prestigio, que en ese momento tenía un prestigio importante, el personaje de Broso, de Víctor Trujillo, poniéndolo totalmente al servicio de venganzas al más alto nivel político, ¿no? Eso es lo que es Televisa, es lo que siempre ha sido. Ha tratado en algunos momentos de lavarse la cara y de presentarse como una empresa plural. Recientemente vimos cómo lo hacía en este canal de Foro TV, en estas mesas donde invitaban a uno que otro, a una que otra voz de izquierda, pero sabemos que no lo hacían porque tuvieran realmente una vocación de ser plurales, sino simplemente para no verse ya muy, muy descaradamente ajeno a lo que sucede en este país. Pero eso es lo que ha sido siempre Televisa. ¿Tú ves que como decías, Televisa nace en el poder, fue replicado por otros medios corporativos? Es decir, se volvió una forma ya de operar como se fuera marcando. A final de cuentas era la empresa más grande en materia de telecomunicaciones. Es que las otras empresas de comunicaciones tenían, si querían tener una posibilidad de tener un cierto alcance, pues tenían que imitar las formas de Televisa. Y cuando se privatiza un medio público como era Imevisión,
que originalmente era Canal 13, después Imevisión, que ya contaba con dos canales nacionales, Canal 7 y Canal 13, se privatizan y se le venden a Ricardo Salinas Pliego con un préstamo del hermano del presidente, pues lo que hizo la nueva televisora, ya llamada TV Azteca, pues es ser una mala copia, una burda copia, una copia barata de Televisa. En esos momentos, antes de la privatización de Imevisión, decíamos que no puede haber algo peor que Televisa. Pues como no, llegó TV Azteca y realmente era una copia muy, muy, muy mala de Televisa. Y la oferta, por ejemplo, periodística, informativa de TV Azteca, pues era peor y sigue siendo hasta el día de hoy algo tan burdo. eh, y entonces tú entiendes cómo cualquier consorcio mediático eh, tiene que pues, llegar a estos acuerdos con el poder para poder tener pues un alcance que no tendrían de otra manera, ¿no? Durante muchos años, cualquier intento que se hacía y que fuera mínimamente crítico, pues era, si no aplastado, por lo menos invisibilizado. Lo vimos con Canal 40, CNI, Canal 40, que era eh, ay, se me olvidó ahorita el nombre de Moreno quien, Valle. Moreno Valle, de Moreno Valle, que empezó haciendo pues un tipo de televisión ahí sí distinta y una televisión informativa distinta, con personajes que en ese momento tenían cierto prestigio, como Ciro Gómez Leiva, como Denise Dresser, Denise Merker, y empezaron a ganarse la confianza de un sector importante y crítico de la sociedad. ¿Qué pasó? Pues que con un comando armado, Salinas Pliego se robó esa señal y hasta la fecha la sigue teniendo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que eventualmente se sabían que iba a suceder con cada intento mínimo de hacer una televisión o un proyecto eh, audiovisual distinto. ¿Crees que después de todo este tema del Palomar, de la denuncia que hace este joven, Televisa modifica algo o Televisa ya va, lo sientes que va en picada completamente, ya en un momento en el cual la credibilidad parece que ya no la acompaña? Yo no creo que Televisa cambie. Lo que creo que puede pasar es que corran a Tejado donde él lo dejen solo, no lo apoyen, tal vez apuesten a que pase un poquito inadvertido el reportaje de Carmen Aristegui. Ya vimos que se le está haciendo una especie de vacío, hasta donde veo, hasta donde he visto, ningún medio ha retomado esta información. Sí vi que Tejado donde ha estado en algún un par de lugares para defenderse. Eh, yo creo que tal vez lo dejen solo, no lo sé, tal vez lo destituyan y lo pongan en algún otro lado y ya después lo rescaten. Lo que sí estoy seguro es que su apuesta va a ser porque se olvide en determinado tiempo. Que vayan a cambiar, eso ya no va a suceder jamás. No, no pueden cambiar ni lo van a hacer. Y su apuesta pues sigue siendo a seguir tratando de conquistarlos con con su misma oferta, tratar de conquistar los espacios alternativos, ¿no? Los espacios digitales, las plataformas, todo esto, en pues en el consabido método de la mona que se cambia de vestido, pero pues que sigue siendo lo que es. ¿Crees que haya presión de Televisa ahorita en toda esta discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones? ¿Crees que hay... TV Azteca ya lo vimos, que ya soltó a la torre con Ujú. cada declaración que, como dices, no tiene filtro Televisión Azteca, me queda más que claro. Pero ¿crees que Televisa esté presionando ya, esté incluso provocando una presión hasta de su propio cliente, que es Trump? Sí, yo creo que sí. Yo me parecería muy, muy inocente pensar que no tiene intereses en ese sentido, que no tiene ningún interés en la elección judicial. Por supuesto que sí, por supuesto que debe tener ciertos pues fichas en el juego.
Claro que Televisa ha sido, pues eso, mucho menos burda que TV Azteca, ¿no? Al mostrar sus intereses, es un poquito menos, iba a decir menos cínica, pero no, menos burda es, yo creo la palabra, pero por supuesto que tiene intereses. Ahora, los intereses de Televisa, si bien juegan en la política, los intereses primarios de Televisa es el interés económico. De hecho, se vio en estas revelaciones de los Televisa Leaks, ¿no? Incluso en el mismo texto de Aristegui del domingo en la noche, lo dice muy claro. Televisa no le importa llegar a acuerdos con la derecha o con la izquierda o con quien sea. O sea, su problema no es ideológico, su problema es de defensa de intereses económicos. Y entonces, pues, sí coqueteó con el ministro Saldívar y logró ahí venderle ciertas cosas, y Saldívar estando con López Obrador o con Sheinbaum, eso no le importa a Televisa, mientras logre acuerdos y que le reditúen económicamente, pues lo va a hacer. Y claro que en ese juego, pues mucha gente de izquierda también, o que se dice de izquierda, o que es de izquierda momentánea porque es lo que conviene en estos momentos, pues claro que va a llegar a acuerdos con Televisa, ¿no? Ahorita que mencionabas esta parte de la economía, efectivamente, como bien dices, este texto que presentan en Aristegui es contundente, ¿no? A ellos lo que les importa es que les pagues, a final de cuentas, y lanzan las campañas en contra de quien sea, desde Carlos Slim Sí, hasta claro. el propio Ricardo Salinas Pliego, pero siempre de la mano, como bien señalas, Pepe, de sus propios intereses, ¿no? Pues Slim, una persona que les ha disputado todo este terreno de las telecomunicaciones, al que han logrado mantener afuera de la televisión todavía, y el caso incluso que llamó mucho la atención también ahora de los propios Alemán, que eran socios de Televisa, ¿no? Sí, claro, pues es que siempre, como bien decía López Obrador, lo que no suena lógico suena metálico. Televisa siempre va a defender sus intereses económicos, por sobre todas las cosas. Y yo creo que eso lo debemos tener muy claro y la gente lo debe tener muy claro como audiencia o posible audiencia de Televisa, para ya no creerles. Y cuando cosas como estas salen a la luz, como decía al principio, si bien son cosas que intuíamos, que podíamos suponer, pues el que ahora sean ya perfectamente demostradas, desnuden ya aún más a este tipo de consorcios que, que actúan no solo en México, en todo el mundo, pues en cada país podemos ver cuáles son los grandes monstruos eh, que controlan los medios y que siempre van a defender sus intereses, principalmente sus intereses, o no principalmente, solo sus intereses económicos. Todo lo demás va alrededor de ello y todo está definido por eso, por el dinero. Mi querido Pepe Hernández, de verdad, siempre es un placer saludarte, escucharte y aprender de ti, querido Monero. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Perdón por otras veces que no he podido Ah, no, no te preocupes. atender tu llamado, pero aquí estoy siempre que se pueda.